de que el diodo Zener, entonces, cuando está polarizado directamente o cuando la corriente entra por la nova, entonces trabaja como un diodo normal. Pero cuando nosotros inyectamos una corriente por el cátodo, entonces ahí sí trabaja como un diodo Zener, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre el regulador, ¿no? De voltaje. Este es el regulador de voltaje. Si VDT fuera esto, entonces para el semiciclo positivo, fíjese, para el semiciclo positivo, la corriente sale de la fuente y llega a este nodo acá. Y como el diodo Zener está polarizado inversamente, entonces quiere decir que va a conducir o nos va a trabajar como Zener o va a regular, si vale el término, ¿no? Pero vamos a seguir habilitando. Pero lo que hace que este diodo Zener entonces trabaje como Zener, ¿no? Acá tendríamos más o menos voltaje de Zener. Entonces decimos, ¿cuánto va a valer el voltaje de salida? Fíjense, este en paralelo. Esto en paralelo. En otras palabras, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de Zener, ¿no? Acá tendríamos. Voltaje de salida va a ser igual al voltaje de Zener. Esto, jóvenes, para el semiciclo positivo, ¿no? Para esta parte. ¿Alguna pregunta, por favor? Solamente estamos viendo el comportamiento del diodo Zener ya con señales reales, ¿no? O sea, en este caso sería con una señal alterna. Entonces, un poco para aclarar más el funcionamiento del Zener, vuelvo a repetir, si el Zener está polarizado inversamente, o sea, nosotros metemos una corriente de cátodo a ánodo, entonces ahí va a trabajar como Zener. Pero si estamos polarizando directamente, entonces trabaja como un diodo normal, ¿no? Como un diodo normal. Quisiera que
Vayan escribiendo en el chat para grabarles la asistencia, por favor. Sí, adelante. Ah, no, pues ya, ya estamos en polaridad directamente es cuando tu diodo te estás dando esta alimentación. O sea, quiere decir que la corriente te estás dando en el sentido. O sea, le estás introduciendo por el ánodo. Eso es polarizar directamente. Porque le estás dando el sentido de la corriente adecuada. ¿Por qué es adecuado? Porque cuando entra por ánodo, entonces este diodo va a conducir. Es un diodo normal. Esto es polarización directa. La polarización indirecta o inversa es al revés. Cuando tú cambias esta polaridad de menos a más, entonces la corriente va a cambiar de sentido, entonces va a querer entrar por acá. Entonces, esta es la polarización inversa. Pero fíjate, para el diodo esto no conduciría. Pero para el diodo Zener, como estoy en polarización inversa, entonces aquí sí va a trabajar como Zener, ¿no? Eso es joven. Eso es polarización directa y polarización inversa. O sea, no es más que darle el sentido que corresponde al dispositivo. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Ya, sí, eso es la polarización. Entonces acá, por ejemplo, le está dando una polarización inversa porque está entrando por cátodo, pero ahí sí trabajo como Zener, ¿no? Ahí sí trabajo como Zener. Bien, voy a ir ahora a este otro semiciclo, jóvenes, al negativo. Para el semiciclo negativo, lo que tienen que hacer es cambiar la polaridad, ¿no? O sea, esto. Fíjense, era de más menos para el positivo. Entonces, para el negativo va a ser, sería siempre de menos a más. Y esto de más a menos. Entonces, cambio esta polaridad. Ahora va a ser menos y más. Entonces, como siempre sale el voltaje por el borde positivo, entonces esto va a ir ahora hacia abajo. ¿Y qué va a hacer? Fíjate, aquí la corriente está queriendo entrar por ánodo. Entonces, le estaría polarización directamente a este Zener, pero entonces este Zener va a trabajar como un diodo normal, porque estaría polarizando directamente de ánodo a cátodo. Entonces, este diodo va a conducir, pero como diodo normal. Ahí está trabajando el Zener como diodo normal. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje de salida? Fíjate, esta cortocircuito va a ser 0. Acabamos de decir que el voltaje de salida va a ser 0 voltios. Un cortocircuito es como si esto lo estaríamos uniendo con, o sea, el positivo con negativo. Entonces, fíjense, jóvenes, cuántos dos valores, este para el ciclo positivo y para el negativo. Pues, ¿cómo va a ser nuestra forma de onda aquí abajo? Entonces, fíjate, positivo, a ver, voy a tratar de... Dice hasta el voltaje Z. Esto puede ser el voltaje Z. Puede ser, digamos, 4 voltios, 10 voltios, qué sé yo. Entonces, quiere decir que ahí me va a cortar. O sea, va a ser igualito, pero ahí me corta. Y en el semiciclo negativo, fíjense, va de 0. Prácticamente no estaría rechazado. ¿Cuál es nuestra forma de onda? Es esta. Entonces, a este tipo de forma de onda, donde nos está reportando al voltaje en él, se llama circuito regulador. O sea, por mucho que tengas voltajes altos, siempre nos va a regular a ese voltaje CNER que nos da el fabricante. Es por eso que los CNERs hay de diferentes valores, de acuerdo al requerimiento de cada circuito, ¿no? Entonces, por eso se llama, jóvenes, circuito
regulador de voltaje, ¿no? O sea, nos está regulando ahí todo el tiempo. Y en negativo nos va a salir siempre 0. A ver, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? Sergio, ¿quiere hablar? Bien. Ya, vamos a hacer entonces ahora un circuito mixto, bueno, tanto con diodo normal y diodo Zener, para que ya podamos un poquito hacer ejercicios, y con ese ejercicio estaríamos acabando esta primera parte del diodo Zener. Bueno, les enviaré esta foto por si acaso. Pero ¿qué tal si era un hallazgo potencial para él? ¿Y qué tal si esto iba a llevarlo por fin a abrir esa botella de champán? Tal vez no sabía cómo de champán. Sí, está borrado. No hay un patrón discernible de vista, pero puedo capturar los números y revisar. Usar un algoritmo de patrones para problemas de física sin resolver podría ser un cifrado por sustitución. Comentaríamos con criptoanálisis. Y si hablamos con el tipo que trabajaba con él. No sabes hacer criptoanálisis. Ni siquiera sé si está bien dicho. Entonces, ¿tienes un día? Ah, sí, conocí en el día de campo. Era el que estuvo llorando todo el tiempo. Supe que una niña mala lo estuvo molestando. Eso fue mal carácter. Papá decía que a nadie le gusta, pero es que lo demócratas. Necesito otro trago. ¿Cuál es tu problema? Y sería calcular. Decir maldita. Yo sé que eres una buena persona, pero a veces no. ¿Qué? Ya, dos variables. Calcular B sub 0, que sería la salida, y la corriente IX, que sería la que circula por esa resistencia de 5K. Entonces, ¿qué es lo que primero se hace, Holmes? Tenemos que nosotros que colocar, o dar nuestras corrientes debido a aquella fuente continua, ¿no? Y habíamos dicho que siempre por el borde positivo entonces sale la corriente. Esta corriente va a ir hacia arriba. Llega a ese nodo y ahí tiene dos caminos. Uno y otro. Entonces, ahora yo quisiera que ustedes me respondan así. Están viendo la pizarra. Con ese sentido de corrientes, ¿qué diodos conducen y qué diodos no conducen? ¿O qué es lo que pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el diodo 1? ¿Conduce o no conduce? Conduce, Inge. Conduce. Sí, conduce porque está polarizado directamente. O sea, que sí, que la corriente entrando por ánodo. Conduce. Muy bien.
Entonces, yo lo voy a borrar y le voy a hacer como un cortocircuito. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el diodo 2? A ver, ¿quién me puede decir? Esta corriente está bajando. No ¿Qué pasa conduce. ¿Cómo? No conduce. No conduce porque está entrando por cátodo. O sea, estaría polarizado inversamente. Entonces, eso se lo hace un circuito abierto. Pero que quiere decir que esa resistencia de 10K estaría colgando al aire, no está haciendo ningún circuito. Y finalmente, ¿qué pasa con el diodo Zener? Va a trabajar como diodo Zener. ¿Por qué? Porque está entrando por cátodo. Aquí me falta dar su valor. Digamos que el voltaje Zener sea, digamos, a 5 volts. Pues, ¿qué va a pasar con el Zener? Está polarizado inversamente. Esto va a trabajar como un diodo Zener. O sea, nos va a regular a este voltaje que me está dando el fabricante, ¿no? Entonces yo lo voy a borrar esto y lo voy a representar por una fuente de tensión continua, como hemos hecho. Más, menos 5. Y fíjense, ese ya es mi circuito final. Ese ya es mi circuito final. Ahora, si yo quiero responder a las incógnitas, entonces lo haré un poquito mejor el circuito para que pueda analizar, ¿no es cierto? Bien, mis pequeños banqueros, el último episodio de diversión como Armida llegó a su fin. Si yo pudiera, cruzaría a cada uno de ustedes en una sabanera para poder saludar. Los quemaría. Quisiera tomarme un momento para Pues ahí ya tenemos. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de salida B0? Haremos operaciones todavía circuitales. Continuando de allá. Fíjense, voy a ir a sumar las fuentes. Fíjense, esta fuente estaría en serie con esta fuente. Entonces digo, menos 20 más 5, ¿cuánto es? Menos 15. Menos 15. 20 más 5 menos 15. O sea, tenía que usar esta polaridad de la fuente mayor. Entonces acá ya va a ser más menos 15. 15 sería, ¿no? Y de ahí ahí está, joven. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje de salida? El mismo. Fíjense, está en paralelo con esta fuente. O sea, el voltaje de salida va a ser prácticamente 15 volts. ¿No? Ya está. Pregunta respondida. Voltaje de salida igual 15 volts. ¿Y cuánto va a valer mi corriente? Si sé que aquí está cayendo 15, tendré que dividir voltaje sobre resistencia, ¿no es cierto? Entonces acá tendré que decir que la corriente X va a ser al voltaje de salida y sobre la resistencia de 5K.
Entonces va a ser igual a 15 sobre 5K. 3 miliamperios. Ya la corriente IX había sido de 3 miliamperios, ¿no? ¿Alguna consulta, pregunta hasta ahí, jóvenes? Sí, se entiende, Inge, Inge. una consulta, Inge. Adelante, adelante. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido el voltaje del diodo, digamos, 25 y hubiese salido 5 positivo? ¿Cómo se hubiese colocado en el último circuito? ¿Se hubiese cambiado Ya. la polaridad o algo? Igual, claro, exacto. Igual tienes que sumar, pues tienes que tener estás empezando de menos 20 y aquí te vayan tus más 25, ¿no es cierto? Sería, esto me dice que valga 25, Sí, ¿no? sí, 25. Ya, menos 20 más 25, ¿cuánto es? 5. 5. Pero ¿con qué polaridad? De este, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería eso? Aquí cambiaría, ¿no es cierto? Igual, sería 5. Igual, tu voltaje de salida va a ser de menos 5 ya. Para este caso. Subí el último episodio de Compañeras hace horas y a nadie le ha importado para hacer un comentario. Menos 5. Se tiene que respetar la polaridad de eso. Y tu corriente va a ser 5 entre 5. Entonces, ¿qué decir que esta corriente no es hacia abajo, más bien hacia arriba es? Nada más. O sea, el sentido cambia hacia arriba. IX. Acá sería IX, sería menos 5 sobre 5K. Y este sería menos 1 miliamperio. ¿No? Y ese signo menos quiere decir que la corriente en vez de bajar está subiendo. Está bien, buena pregunta. Puede ocurrir eso. Puede ocurrir eso. O sea, puede ser que tu voltaje CNER sería, digamos, mucho mayor que la fuente de alimentación, ¿no? Ya, ¿satisfecho? Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Está bien, está bien. Así hay que plantear ese tipo de... Hay que siempre un poco problemático en estos casos. Ya. ¿Qué tiempo ya estamos en el aire? Ahora está controlando. Estaba analizando en la última clase que hemos pasado respecto a digamos, a hacer más aplicaciones con el diodo, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo conveniente, y también para ya ganar esta parte del laboratorio, porque nos va a quedar un solo mes para ese laboratorio. Y quisiera que empecemos ya a hablar sobre el transistor. Hablaremos sobre el modelo híbrido para que ya entremos a un diseño de un amplificador y
Con ese diseño acabaríamos la materia de electrónica, ¿no? Porque es el objetivo. Saber diseñar un amplificador, ¿no? Para una cierta ganancia. Entonces, vamos a entrar, ya estamos. Vamos a entrar a la representación híbrida del transistor bipolar, bueno. Hacenos una foto, Inge. Sí. Ay, 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 ay. Ah, muchachos. Aunque lo tengo grabado, les voy a enviar. Está bien, Inge. Base de colector emisor. Listo. Este circuito es la representación híbrida del transistor. Ni bien se corte, nos volvemos a restablecer, ¿ya? Para esta parte explicarles, bueno. ¿Cuántos minutos tenemos? 5. Sí, Y ya, a ver. Ya, lo que consiste aquí es hallar la ecuación matemática de este circuito. En eso consiste. Entonces, para eso yo me voy a dar dos corrientes. Esta corriente y este por nodos. Y como esto es una malla, entonces aquí tienen que aplicar la ley de tensión. Esta vez una malla, pero como está aplicando nodos, entonces aquí voy a aplicar la ley de corriente, ¿no? Eso seguramente han debido practicar bastante en redes 1, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Que el voltaje de entrada B sub 1 va a ser a esta tensión más esta tensión, porque es una malla. ¿Cierto? El voltaje de entrada va a ser igual a Z1 por la corriente de malla, que va a valer la corriente I
I1 más esta fuente controlada, que va a ser Z12 por B2. Esto va a ser B2, perdón. Y a este lado voy a aplicar la ley de corrientes. Y voy a decir que la corriente esta, la corriente de entrada I2, va a ser igual a esta corriente más esa corriente, ¿no? O sea, corrientes que entran son las corrientes que salen, ¿no? Entonces aquí va a ser Z21 por I de base y más Z22 por B2. Entonces, esta ecuación es muy importante, joven, porque a partir de esta ecuación nosotros vamos a hacer un análisis circuital del transistor. ¿No? Lo único que hay que hacer es reemplazar esos parámetros. O sea, el Z11, ¿no? Va a ser al HIE, ¿ya? El Z12 va a ser al HRE. El Z21 va a ser igual al HFE. Y el Z22 va a ser igual al HV. Pero ahora estos parámetros H cada uno tiene su nomenclatura, ¿no? La palabra E quiere decir emisor común. La palabra E quiere decir emisor común. O sea, que si todos los parámetros están en emisor común. Y la I es de input, output, eso, ¿no? O sea, es de entrada. Entonces, jóvenes, con este reemplazo, este circuito va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Ahí les mandaré una foto. Entonces vamos a reemplazar. Ya, entonces ahí ya están cambiados, ¿no es cierto? Pero estos parámetros también para cuestión de análisis en laboratorio se ha demostrado que el HR o por el HOE tiende a cero y el HRE igual tiende a cero. Entonces acá podemos decir, pero el HRE tiende a cero.
y el HOE tiende al infinito. Entonces, con estas dos consideraciones del laboratorio, entonces este circuito se va a ir a reducir mucho más. Ahora voy a dibujar. Pues fíjense, eso sería ya el circuito final. Entonces, ¿esto para qué estamos haciendo? Esto estamos haciendo para que nosotros podamos reemplazar, en vez del transistor, por este circuito o por este cuadripolo. O sea, en otras palabras, aquí abajo se los voy a dibujar para que me entiendan, ¿no? Este es el transistor. O sea, en vez de poner el transistor, lo voy a colocar por este circuito. O sea, en otras palabras, esto lo voy a hacer desaparecer. Y lo voy a colocar en el circuito. ¿Y cómo va a ser? Y me voy a señalar todavía las entradas para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, esta es la base. Es la base del transistor. Este sería el emisor que está en la tierra y este sería el colector. Entonces acá fíjense, acá va a estar la base. Acá va a estar el emisor. Y acá va a estar el colector. ¿Bien? Entonces, este es, digamos, esta es la idea de analizar al transistor, ¿no? O sea, haciendo la representación híbrida del transistor. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? José Luis, ¿quiere hablar, creo? Yo les explicaré de cómo, por ejemplo, esta fuente de tensión desaparece. Si este parámetro me está diciendo que tiende a cero, es que sí que es un cortocircuito. Entonces, si es un cortocircuito, entonces lo hago desaparecer eso y tengo esto. ¿Cierto? Este otro parámetro, el HOE. El HOE me dice a mí que es infinito. Ustedes saben, una cosa infinita es como un circuito abierto. Es como si esto no hubiera, y después aquí ha desaparecido. Entonces, esos dos criterios estoy manejando para que este circuito se reduzca, jóvenes, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el argumento necesario para que este circuito
que tenía 1, 2, 3, 4 componentes, ahora tengo solamente 1, 2. ¿No? Entonces, ese es el argumento. Eso han hecho en laboratorio. Pero el HRE tiende a 0 y el HOE tiende a infinito. Entonces, bajo estos resultados, entonces este circuito se reduce a este. No sé si tienen alguna pregunta. Inge, Sí, adelante. ¿qué significa H? ¿Qué son esas letras? ¿Cómo? ¿Qué significan esos valores? ¿Tiene valores algo? H, I, T. Sabemos que es emisor, dijo más antes, y las demás, Sí. ¿qué significa? Este parámetro sí tiene valor que está que nos da el fabricante y que lo vamos a usar nosotros cuando diseñemos. Hay esos valores que proporciona el fabricante. En cambio, este parámetro HRE, que después va a ver la siguiente clase, porque este es un reverse, o sea, es inversa en emisor común, eso vale 0. Es que sí que eso, o sea, tiende a 0. Entonces, si es casi 0, entonces esto lo cortocircuitamos y se vuelve así, ¿no? O sea, ya desaparece esta fuente y obviamente este parámetro. Y este el HOE, que sí que es una impedancia grande, es circuito abierto. Y en el circuito abierto es como vos estarías desconectando esto y definitivamente desaparece, ¿no? Esos son digamos, aplicaciones que se han hecho para justamente facilitar el diseño de un amplificador, ¿no? Que evidentemente se puede también diseñar un amplificador con parámetros, pero son ínfimos lo que va a aumentar, ¿no? Porque si estamos diciendo que tiende a 0, debe ser 0,001, debe ser, ¿no? Son valores muy, muy bajitos, ¿no? Entonces yo quisiera que esta parte lo entendamos de esa manera para que después a posterior vamos a usar bastante esta representación híbrida de transistor, justamente para el diseño de amplificadores. ¿Bueno? Inge, ¿lo puede hacer en un ejercicio para comprenderlo un poco mejor? No, ya lo he hecho, pues, o sea, he convertido los Z11, lo he convertido por HIE, el Z21 por el HDE, el Z21 por el HFE y el Z22. Les he dicho, estoy cambiando eso porque esos son parámetros del transistor verdadero. Entonces, una vez que he obtenido acá ya haciendo ese reemplazo, entonces en laboratorio también se demuestra que el HRE tiende a 0. Entonces, si tiende a 0, entonces 0 por este es un cortocircuito. O sea, acá está, ya se reduce eso. Y el HOE dice que tiende a infinito. Es como si nosotros esto lo sacaríamos, ya no lo tomamos en cuenta. Y este es nuestro circuito ya final que vamos a analizar. Después yo sé que están un poco, digamos, ávidos de querer aplicar los dos. Después vamos a aplicar en el diseño, jóvenes. Pero esto me interesa a mí. Me interesa esto porque de 4 componentes estamos llegando solamente a 2. Y eso facilita el diseño. Ahora, una cosa muy importante también, ¿no? No nos olvidemos que la electrónica no es tan taxativa. O sea, tiene siempre una tolerancia, ¿no? Tiene una tolerancia. Entonces, justamente esa tolerancia es de que convertir este circuito de 4 componentes a este circuito de 2 componentes. Ya. En la siguiente clase vamos a hablar ya exclusivamente del transistor, desde su punto de vista estático. Es la parte dinámica del transistor, porque así le he colocado a ustedes para que ya tengan una idea. Porque vamos a entrar con la parte estática del transistor, entonces ahí es un poco más circuital, eso a ustedes les va a beneficiar.
hay circuitos, eso, entonces un poco lo vas a entender. Pero esta es la clave, porque esta parte es el diseño del amplificador. Pero vamos a volver nuevamente al sistema estático del transistor. Entonces ahí vamos a entenderlo mucho mejor. Vamos a ver qué es polarizar, por ejemplo, ¿no? Eso es una definición muy importante, ¿no? Y la polarización tiene sus criterios, pero tampoco no es restrictivo. Entonces tú puedes polarizar, digamos, a tu experiencia, a lo que has aprendido, y eso va a hacer que vayas mejorando un diseño de un amplificador, ¿no? Bien, no sé si hay otra consulta más, jóvenes. Les voy a enviar esta fotito para que lo tengan grabado. Inge, Sí, adelante. en este caso, entonces, podría decir que la respuesta que buscábamos solamente a graficar lo último que ha diseñado y no buscar esos valores de I sub B, esos no tendríamos que hallar. No, esto ya es aparte. Lo que hemos calculado del otro es un circuito donde teníamos diodo normal y diodo Zener. Esto ya es aparte, estamos en el área de los transistores, esto nada que ver, esto es otra teoría. Más bien, ya, a ver, me estaba diciendo que yo creo que hasta donde hemos avanzado, hasta lo que anteriormente hemos hecho un ejercicio con diodos, hasta ahí sería nuestro examen, ¿no? El próximo martes, ¿les parece? Sí, O, está o, bien. o quieren que les dé una práctica tipo examen. Les Sería voy a mucho enviar mejor. y sobre eso Sí, Inge, podrían, práctica. ya, de Sí, acuerdo. Inge. Entonces, les voy a enviar una práctica tipo examen. Yo creo que son 2 preguntas, o máximo 3, no creo, y para que ustedes lo hagan ahí en directo con sus cámaras, ¿no? Cámara abierta va a tener que ser ya, aunque al examen, a la hoja de donde van a hacer. ¿De acuerdo? Sí, Jóvenes. está bien. Ya, entonces con esto, jóvenes, entonces nos retiramos y nos veríamos el próximo martes a las 4:15, ¿no? 4:15 de la tarde. 16. Bueno, que tengan una buena tarde. Inge, el examen va a ser el jueves, ¿verdad? ¿Perdón? El examen va a ser el jueves, ¿verdad? No, el martes. Ah, ya. Este Gracias. martes. Sí, les voy a dar pues una práctica tipo examen. ¿Qué Les voy tiempo a va a ser enviar el examen? por el WhatsApp, por favor. ¿Ya? Hasta esta parte entonces va a ser el examen Inge. No, esta parte no. Ah, ya. Hasta la anterior. Hasta donde Solo, hemos hecho. solo Donde hemos diodos. calculado la corriente IX, el voltaje de salida, y más antes hemos calculado también, hemos graficado la forma de un rectificador de onda completa, ¿se acuerdan? Sí, Todo sí. eso va a bajar hasta aquí, desde el inicio. No Ya, es todo mucho. el tema de diodos, ¿verdad, Inge? Exacto, todo de Dios, con aplicaciones. Esto no entra. Bueno, Bueno, Inge. ya, gracias. Clarito va a estar el examen o la práctica tipo excelente, ahí les voy a limitar, ¿ya? No va a entrar esta parte, vuelvo a repetir. Bueno, Y Inge, ¿el hasta examen cómo le vamos a mandar? ¿Por correo o por qué modelo? O no, por el mismo enlace. por WhatsApp les voy a dar les voy a enviar fotos sobre la práctica tipo examen. Bueno, Está bien, Inge, gracias. ya, Hasta luego. ¿Cómo le ya, entregamos? hasta luego. Perdón. O sea, usted va a enviar por fotos al La WhatsApp. práctica tipo examen por WhatsApp voy a enviar al grupo. Entonces, más o menos así va a ser el examen para el martes. Parecido, ¿Qué tiempo vamos a tener para resolver el examen, Inge? 40 minutos. ¿Está bien? Ya, hasta luego.